Analista político, creo que necesitamos todos un diván, todos los argentinos. Está Facundo Nejamsky con nosotros. Hola Facundo, buenas tardes. Gracias por el contacto. Hola Hugo, hola Viviana, ¿cómo están? Un placer. Hablamos del discurso presidencial, que es lo último, lo que está más fresco, lo que el presidente dijo al hablar de la palabra guerra, la ponemos nosotros entre comillas. ¿Qué significa y qué impacto tiene esto de acuerdo a tu análisis político? No, a ver, el problema principal me parece es que hay una simetría entre la dimensión del objetivo que se plantea y después las herramientas que se presentan para tratar de alcanzar el objetivo. Eso me parece que es muy frustrante para, digamos, cualquier gobierno, para la sociedad que está escuchando a ese gobierno y para la propia figura del presidente. Me gustó lo de sociedad escuchando a este gobierno, me gustó. Una sociedad escuchando al gobierno, es decir, no es bueno el gerundio en general, pero viste, en este caso aplica, porque es cierto, estamos todos como esperando a ver qué decís ahora. Bueno, es que las sociedades escuchan a sus dirigentes y esperan orientaciones de sus dirigentes, ¿no? Lo hacen digamos, en las organizaciones a las que pertenecen y lo hacen también en el país, escuchando principalmente en países presidencialistas como el nuestro, a la figura del presidente. El problema es que todos ya sabemos que digamos, el problema de la inflación viene apareciendo en primer lugar en las encuestas. Bueno, ahí ustedes lo tienen puesto con un 35%, pero esto viene sucediendo desde hace muchos años y solo fue desplazado por el problema del coronavirus allá por el año 2020, cuando todos estábamos aterrados, que no sabíamos si era el fin del mundo o qué es lo que iba a pasar en el planeta Tierra. Pero una vez que esa situación dejó de ser tan angustiante para todos, y eso fue unos meses después, estamos hablando del tiempo que duró entre marzo, agosto, septiembre, ya a partir de noviembre reapareció el problema de la inflación. Y además, Hugo, es una cosa importante señalar, es un problema que va más allá del Fondo Monetario, porque Argentina, con acuerdo con el fondo, sin acuerdo con el fondo, habiéndole pagado todo al fondo, no habiéndole pagado al fondo, siempre el problema de la inflación es un problema persistente, salvo alguna... Sí. A mí me preocupa, si ahí estamos viendo la placa, ahora la vamos a repasar, pero igualmente la gente la está viendo. A mí me preocupa lo siguiente, digo, más allá de los 19 millones de pobres, me preocupan los 5 millones de personas que no tienen para comer, que no llegan a fin de mes. Me preocupa el 75% de los chicos del conurbano que no tienen para comer, ni hablar del sueldo, de lo que recibe un jubilado, ¿no? De la jubilación de una persona mayor. Digo, ¿de qué manera se cambia esto? ¿Cómo salimos de esta situación que está tan enquistada, tan arraigada? Bueno, veamos, primero hay que pensar que los países no tienen soluciones mágicas, ¿no? Que no se resuelven los problemas de pobreza, sobre todo Argentina ya a esta altura tiene algunos niveles de pobreza que son estructurales, independientemente del crecimiento económico que tiene. Antes, cuando Argentina tenía 5 o 10% de pobreza, en algún momento con una crisis económica la pobreza podía crecer y cuando se resolvía esa situación la pobreza bajaba abruptamente porque la pobreza estaba íntimamente relacionada con el ingreso, ¿no? Entonces una devaluación podía empujar a mucha gente por debajo de la línea de la pobreza. Hoy ya en cualquier condición la Argentina tiene alrededor de un 20% de su población, 25% de la población, que es pobre. Entonces, eso es lo más preocupante, lo que se denomina la pobreza estructural, ¿no? Y ahora, para eso, digamos, hay que pensar en el mediano y el largo plazo. No se resuelve, no hay recetas mágicas para eso. Ahí tenemos la imagen, Mirá, la imagen del presidente hoy. Esto es impactante. En dos datos es demoledor. 69% negativa, 26% la imagen positiva, Alberto Fernández. Cuando arrancó la pandemia tenía un 70% de imagen positiva. Se dice en medios que es el contrato de lectura que un líder establece con el público, la empatía. Esto está roto. Está roto tal vez por la propia obra, desde el discurso y desde la práctica del propio gobierno, que es muy malo para gestionar, ¿no, Nejamsky? Bueno, a ver, en principio esta placa que estamos viendo, digamos la placa anterior, específicamente hacía referencia a la política económica, ¿no? Claro. Pero, digamos, si uno piensa en los niveles de imagen, en lugar de ser 26% positiva, está un poquito por arriba de 30, o sea que es más o menos lo mismo. Digamos, en un momento determinado la sociedad dejó de creer en el gobierno y el gobierno no logra restituir la confianza que la sociedad tiene que tener
y eso es necesario para poder recrear las expectativas si uno pretende, digamos, agarrar una senda de crecimiento económico sostenido. Por eso ¿no? habla cada vez más corto Alberto Fernández cuando se refiere a una comunicación así totalizadora o totalizante o de cadena nacional. El discurso es cada vez más breve para evitar el error o tratar de recobrar aquello que no logra desde la palabra. No, él, a ver, si uno nota algunos rasgos de la estrategia comunicacional de él en relación al primer año de la pandemia y lo que vino después, uno lo que nota es que sobre todo luego de la derrota electoral del año pasado, lo que hay es una derivación en su vocería, en la persona de Gabriela Cerruti, Sí. de llevar el día a día de la comunicación, ¿no? Él era un presidente que estaba muy expuesto, que por ahí aparecía en las radios a la mañana hablando con un periodista, digamos, de cualquier programa, sin hacer menciones a cuál, cosa que en realidad, actividad de ejercicio que en realidad no es común a los presidentes, ¿no? Los presidentes suelen hablar en conferencias de prensa o utilizando hoy las redes sociales, pero no es común que hablen así de manera muy frecuente con cualquier medio de comunicación. No sé si a la portavoz Sí, el presidente le habrá dicho, decí si te preguntan que Cristina no me atendió el teléfono, no me contestó el mensaje, porque la verdad es que queda pésima la figura del presidente. Si pasó, no sé si hay que decirlo. Bueno, eso es una cuestión que viene atravesando también todo el gobierno y que también ha debilitado mucho la figura presidencial, que es el conflicto con su vicepresidenta, que además no es el conflicto con la vicepresidenta, porque cualquier presidente puede tener un conflicto con su vicepresidenta, sino que es el conflicto del presidente con la vicepresidenta que lo nominó, que todos sabemos que demasiado es una figura muy fuerte. A cielo abierto para un mal gobierno, en términos... Demasiado a cielo abierto, nunca encontraron una forma privada. Porque es un gobierno frágil por la gestión. La gestión ha sido mala, los resultados son muy malos y frente a eso, este escenario es mucho más complicado. Ahora miremos también las contradicciones del gobierno. Recordemos que Alberto Fernández fue el anteúltimo presidente en visitar a Putin el 4 de febrero, luego lo visitó Bolsonaro, párrafo aparte, pero volvemos a lo nuestro, y además le dijo allí a Putin, mientras estábamos negociando con el fondo, que la Argentina era la puerta abierta para el ingreso de Rusia a América Latina. La puerta de entrada. Tardamos en... Claro, la puerta de entrada. Tardamos en condenar la guerra, después lo hace Cafiero, un poco... Siempre confuso. Y mirá lo que opina la gente sobre esto, ¿no? ¿Querés contarnos qué es tu dato, ¿no, Facundo? Sí. A ver, bueno, por supuesto... A ver, la Argentina tiene una tradición de neutralidad, ¿no? Que la hemos aprendido todos en el colegio, ¿no? Que la Argentina en general se mantiene neutral ante los conflictos, por eso la presencia del componente de la neutralidad siempre es muy alto. En general la sociedad argentina prefiere mantenerse fuera de los conflictos bélicos y prefiere preservar a Argentina como una zona de paz. Ahora, cuando vos le preguntás a la sociedad a qué país habría que apoyar, claramente la sociedad dice Ucrania, y lo dice, en mi opinión, independientemente de quién tiene razón en el conflicto, sino más bien lo dice como un posicionamiento político, ¿no? Como que Argentina debe estar del lado del mundo occidental, que es el lado, digamos, con el cual comparte, o los países con los cuales comparte una comunidad de valores, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, el sistema democrático. Debería ser así. Creo que ahí hay un componente muy fuerte vinculado a eso, y es llamativo, muy bajo el apoyo a Rusia, después de ver un gobierno que ha sido muy activo en términos diplomáticos con aquel país, bueno, con el episodio incluso que vos señalás 2 semanas antes de que Rusia entrara en guerra. Y el tema de la Sputnik, que fue la primera vacuna, digamos, el primer país que recibió esa vacuna rusa, entre tantas otras alianzas dudosas que explican por qué estamos tan mal. Facundo, muchas gracias por el contacto. Interesantísimo, como siempre. No, gracias, muchas gracias a ustedes. Viste que nos